De Sumer a Marte. El vino Mariani, tal vez algunos lo conozcan, es un vino a base de hoja de coca y vino de Burdeos. Este vino era consumido por papas, por presidentes, habló de personajes como el Papa Pío X, Ulises S. Grant, Thomas Edison y demás personajes notables de la historia. Este vino no fue prohibido hasta la década de 1910 en distintos países, varió obviamente la fecha. La razón por la que avanzo esto es porque hoy en día sería impensable que un presidente del gobierno de cualquier país consumiera vino a base de hoja de coca. Y de esto hace apenas 100 años. ¿Es posible que tanto haya cambiado la sociedad como para que hoy en día nos resulte impensable algo así? ¿Cómo es posible que algo que hoy en día se considera una droga, hace poco más de 100 años, fuera algo totalmente habitual y que incluso hacían personajes que supone que deben ser un ejemplo para el resto de la sociedad? Primeramente vamos a hacer una pequeña anotación de todo esto. Coca es distinto de cocaína. Porque hablar de esto a lo largo de este podcast. La coca es la planta, ¿vale? Y la cocaína es un alcaloide tropánico, un compuesto muy concreto que se encuentra dentro de estas plantas y que una vez aislado y extraído, con ello se hace lo que hoy en día se llama la cocaína. La razón por la que he dicho todo esto es porque las drogas estaban muy implantadas en la sociedad hasta hace bien poco, porque 100 años no es nada en la historia humana. Y solo para mostrar un ejemplo de esto, pues en inglés el término medicamento se dice drug, droga. La palabra droga, su etimología, no está especialmente clara, pero se cree que proviene de una palabra holandesa que se empleaba para llamar a las hierbas y plantas secas que se empleaban para remedios. Una droga hoy en día es un concepto bastante distinto. Hoy en día una droga es una sustancia, a veces ilegal, que crea adicción, habituación o un evidente cambio en la consciencia de la persona que la ha consumido. Por lo tanto, según esta categorización, pues el alcohol y el tabaco son drogas también, así como la cafeína y tantos otros medicamentos que se consumen de forma habitual y que se recetan de forma habitual a un gran número de pacientes. Un ejemplo de esto son los antidepresivos, los antiinflamatorios, los analgésicos. Un dato concreto, alrededor de un 10% de la población española consume ansiolíticos de forma diaria. Los ansiolíticos son drogas, al fin y al cabo, porque crean adicción, y bastante. Y estos se recetan muy a menudo y cada vez más para paliar pues la depresión, el insomnio, la ansiedad. El agente más extendido es el benzodiazepam, que está presente en muchísimos fármacos. Diazepam lo habréis oído, la mayoría. En Estados Unidos se comercializa con el nombre de Xanax, que por cierto ha creado sobredosis a más de una persona y es considerablemente adictivo. Entonces, ¿por qué no concebimos estos medicamentos como drogas al mismo nivel que la cocaína, por ejemplo? Para dar un poco de contexto, un poco de retrospectiva, hablemos de la historia, ¿no? De las drogas. ¿Las drogas desde cuándo existen en sociedades humanas? Pues desde que hay civilizaciones existentes humanas, hay drogas. Donde hay civilización, hay drogas. Los hongos alucinógenos con efecto psicodélico, que no requieren de preparación, de extracción de ningún tipo de molécula en particular, que simplemente mediante la ingesta ya tienen efectos psicoactivos, son de los primeros que pudo consumir el ser humano. Otro ejemplo de una droga que se encuentra de forma natural en la naturaleza y que no requiere de preparación de ningún tipo. En Nepal hay una miel alucinógena que se empezó a poner de moda a raíz de un pequeño documental que hicieron hace unos años. Simplemente las abejas, al polinizar la flora
de la región, resulta que crean una miel que es psicoactiva y alucinógena. Pero si viene un oso y se come esa miel, pues el oso ese va a estar en otro planeta por unos días. Entonces, la problemática a la que quiero llegar aquí es en qué medida son las drogas inherentes al humano, a la sociedad humana, a la condición humana, tal y como la conocemos hasta hoy en día. No voy a entrar en teorías un tanto disparatadas según el punto de vista o que no están probadas, como por ejemplo la teoría esta de la que se habla hoy en día, el The Stone Ape, el mono colocado. Es una teoría, si algunos quieren buscarla, es curioso cuanto menos, de Dan Pena, pero hoy me voy a centrar en cosas más evidentes y contrastadas. Para empezar, las drogas han sido trascendentales en el desarrollo de las culturas humanas. No se puede entender el desarrollo de la cultura humana de las sociedades humanas sin el uso de drogas. ¿Por qué? Porque las drogas se han empleado en muchos aspectos centrales de lo que es una sociedad humana. En primer lugar, para el funcionamiento social, desde rituales sociales de iniciación o confirmación a simplemente usos terapéuticos, ¿no? Los chamanes usaban drogas para poder tratar a los pacientes que tenían con ciertas patologías. Para empezar, el uso de drogas en sociedades, una analogía que podría hacer es las drogas en una sociedad son como el uso de grasa en una maquinaria. La grasa facilita el movimiento de las piezas, de los engranajes, pero su falta puede hacer que éstas se traben y a su vez el exceso puede hacer que alguna de ellas salte. Se trata de esa justa medida. Siempre es el justo punto medio lo que aporta el beneficio, ¿no? Un ejemplo de estos rituales sociales, ¿no? Los podemos encontrar todavía hoy en día. En culturas que están bastante aisladas, por ejemplo en el Amazonas, el uso de la ayahuasca sigue siendo bastante extendido. Por ejemplo, los indios tucano tienen una ceremonia de ayahuasca en la que están incluidos bebés y embarazadas. Esto puede sonar una locura y no son una locura a nosotros que vivimos en sociedades occidentalizadas donde esto es totalmente inaudito. Pero para ellos tiene una función social. Y es que la armonía social depende también de las drogas. Porque si no, ¿por qué tendríamos bebedores sociales, entre comillas? O fumadores sociales. O simplemente fumadores y bebedores. ¿Por qué consume alcohol la gente? ¿Por qué consume tabaco? Porque es una forma de externalizar las frustraciones de la vida diaria que supone el vivir en sociedades tan grandes y donde la condición humana tiene una importancia menor, al fin y al cabo, con respecto a otras sociedades más antiguas. Los alucinógenos son probablemente el grupo de drogas más expandido en el mundo y sobre todo los que tienen más historia en cuanto a su uso. Un ejemplo, como decía, la ayahuasca de la tribu de los Tucano. La ayahuasca contiene eh, distintas plantas, según la tribu se hace una forma de otra, pero contiene la partícula en cuestión es el DMT, dimetiltriptamina. De esto vais a oírme hablar mucho. ¿Por qué? Porque el DMT es una droga que produce nuestro propio cuerpo, nuestro propio cerebro, la glándula pineal concretamente, pero en dosis menores a las que se consumen en este tipo de ceremonias, evidentemente. Y ahora voy a explicar también qué rol tiene esta droga en las sociedades porque es muy antiguo su uso, o sus efectos, mejor dicho. Además, las drogas alteran el estado sensorial y mental de una persona, ¿sí? Lo que tiene un efecto sobre el estado físico de una persona. Hay evidencia de sobra de que el estado mental afecta al estado físico de una persona. Entonces, tiene fines terapéuticos. Por eso hablábamos del benzodiazepam hace un momento. Asimismo, hoy en día se están tratando distintas patologías psicológicas con lo que se llama microdosis, especialmente en pacientes con epilepsia o con esquizofrenia y con depresión también, se les trata con microdosis de hongos alucinógenos.
Lo que quiere decir es que no tiene un efecto psicoactivo que pueda percibir claramente la persona, que altere mucho su comportamiento, sin embargo tiene un efecto terapéutico. Esto es algo que merece un podcast solo para ello, porque son cuestiones muy concretas y que no puedo ponerme aquí a soltar datos sin explicar los números y demás. Por otro lado, aparte de lo que es la función social de la droga, también está la parte de la religión, que al fin y al cabo no se puede entender la sociedad humana sin la religión. La religión y el desarrollo social van de la mano, antropológico, digamos. En este caso volvemos al DMT, la dimetiltriptamina, y es que esta partícula está ligada a muchos de estos conceptos religiosos como el tercer ojo, estados mentales excepcionales como el nirvana, ¿no? Visiones, como por ejemplo las visiones de la Virgen o las revelaciones del Antiguo Testamento, Moisés hablando con el árbol en llamas. Y es que el DMT está más que probado que produce este tipo de estados mentales trascendentales, digamos, en los que la persona entra en un plano, digamos, superior al físico. Y ahí es donde tienen todas estas revelaciones, ¿no? Todos estos estados extremos a nivel mental. Se le llama, en algunos casos, la molécula de Dios. Y como digo, lo que es curioso de todo esto es que la produce nuestro propio cerebro. ¿Mm? Además, hay muchos indicios, se han encontrado antiguos cálices, ¿no? Que se empleaban para ceremonias, en las primeras ceremonias cristianas, y el vino que se consumía tenía restos de DMT, de dimetiltriptamina, y de otras drogas psicodélicas. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que las drogas hoy en día las tenemos como algo subversivo y algo marginal, cuando al fin y al cabo están completamente entrelazadas con el desarrollo de lo que tenemos hoy en día como sociedad. ¿Eh? ¿Hay acaso alguna religión que no haya nacido a partir de una experiencia con drogas? No. El Islam prohíbe el consumo de drogas, sí, pero porque abusaban de ellos los primeros musulmanes y por eso se decidió prohibir. Es más, el profeta, si no, como tuvo la revelación. Volvemos a lo mismo. Eh, Toda la revelación se puede explicar por o bien el consumo de drogas psicodélicas o bien por la glándula pineal que secretaría más DMT del que se supone que debería. Entonces la persona entra en ese estado mental. Finalmente, lo que se refiere al desarrollo en las sociedades humanas, aparte ya de la armonía social, ¿no? De las funciones sociales, de distintos rituales sociales, aparte de la religión, está la guerra. Estos son los tres elementos en los que se funda cualquier sociedad humana. Y quien dice guerra dice la violencia, ¿no? En las guerras se han usado drogas desde tiempos inmemoriales. En la antigüedad, es decir, la antigua Grecia, la antigua Roma, el alcohol. El alcohol se bebía antes de las batallas. No solamente después, como aparece en las películas, festejando la victoria. No, no, se bebía antes. ¿Por qué? Porque tenían miedo a morir. Y es normal. Entonces, el alcohol les daba ese coraje que les faltaba. De hecho, allá por el siglo XVII, al alcohol se lo denominaba como coraje líquido en las campañas entre holandeses e ingleses, porque era lo que permitía a los soldados no batirse en retirada y huir del campo de batalla cuando tenían que afrontar una muerte casi segura. Un ejemplo más. Aquí estábamos hablando de alcohol, que es una droga, insisto, crea adicción y altera el estado mental de una persona. Totalmente una droga, legal pero una droga. Ya más recientemente, que se sepa con certeza, en la cultura nórdica estaba el concepto del berserker, ¿no? En la guerra, que era un soldado al que se le daban setas alucinógenas que al consumirlas tenían un efecto, entraba casi en sobredosis por estas setas alucinógenas, entraba en un estado de ánimo totalmente demente. No reconocía lo suyo ni siquiera, y hay una historia muy conocida, la del puente de Stamford. En la historia de Inglaterra esto es muy conocido. Fue un berserker,
un soldado nórdico que con un hacha estuvo matando hasta 40 soldados él solo en el puente, así hasta que murió. Y murió porque uno de los soldados ingleses se metió por debajo del puente y le clavó una lanza. De aquí el nombre de Stamford Bridge, el famoso estadio del Chelsea de fútbol. Más recientemente, la Guerra Civil Americana, por ejemplo. En la Guerra Civil Americana se usaban opiáceos de forma totalmente diaria para tratar pues diarrea, gangrena o disentería, ¿vale? En la Primera Guerra Mundial los ingleses consumían cocaína, tabletas de cocaína, que no coca, cocaína. ¿Por qué? Porque cuando tenían que hacer esfuerzos extremos, pues era lo que les daba esa energía extra, digamos. De hecho, estas tabletas llevaban el nombre de marcha forzada. Asimismo, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis consumían anfetaminas en el combate. ¿Por qué? Porque esto agudizaba sus sentidos y reducía la fatiga y el hambre. Es más, sin el consumo de anfetaminas, los nazis no habrían podido lograr el famoso Blitz del principio de la guerra, que permitió hacer capitular a Francia en menos de un mes. Y es la forma en que conseguían con menos soldados avanzar más territorio. Entonces hemos visto que las drogas han tenido desde tiempos inmemoriales pues un rol importante en la religión, la guerra y la armonía social, el funcionamiento social. Y es que el uso de drogas explica el desarrollo de la historia humana y viceversa, la historia humana explica el uso de las drogas. Van entrelazadas al fin y al cabo. No se puede comprender una sin la otra, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hoy en día eso no se entiende. ¿Por qué? Porque existe un tabú, ¿vale? Un tabú sobre las drogas. Y esto es algo nuevo, porque la prohibición de las drogas solamente data de finales, realmente finales del siglo XIX. Es decir, hace 130 años era normal el consumo de drogas. No estaba visto como algo subversivo, algo marginal, algo asocial. ¿Por qué? Pues con el desarrollo, a nivel económico especialmente, se empezó a amalgamar con la idea de la represión de los impulsos. ¿Y qué es el consumo de drogas sino la expresión más absoluta de los impulsos del humano? Con la modernidad se crean estándares. El estándar es lo que permite asegurar unos mínimos de calidad, de tranquilidad, de seguridad, de libertad, de experiencia de vida en general en sociedad. Las drogas se legalizan con el objetivo de eliminar en la medida de lo posible aquellas cosas que tienen el potencial para sacar de los límites esperados el comportamiento del individuo. La modernidad tiene tendencia, por lo tanto, a homogeneizar a la población. Sin embargo, las drogas lo que hacen es estimular la individualidad, que no el individualismo. La individualidad es la conciencia de que uno es un elemento único en el grupo. El individualismo es la preponderancia de esa individualidad sobre las demás. Por otro lado, hay que tener en cuenta que se permiten drogas, al fin y al cabo, porque las drogas son las que facilitan esa inhibición, ese adormecimiento psíquico, según el punto de vista. Porque esto es necesario en sociedad. Si no hubiera alcohol ni tabaco en la sociedad actual de forma legal, haced un esfuerzo mental por pensar cómo estaría la sociedad. No sería tal, no sería un camino de rosas, ¿eh? Este adormecimiento psíquico, ¿vale? Esta inhibición, es al fin y al cabo, pues, unidad de, pues, no controlar de forma consciente a la población, pero de asegurarse de que no hayan estridencias. Una analogía sería las religiones modernas, ¿no? El cristianismo y el islam, ¿qué es lo que promueven? La expansión de la religión propia a todos los seres humanos, a tantos como sea posible. El objetivo es convertir a tantos como se pueda y, de ser necesario, deshacerse de los que se resistan. De forma subliminal se entienden estos los mensajes. Por eso hay sectas extremistas en el Islam y hubieron y siguen habiendo, aunque obviamente son diminutas, sectas extremistas en el cristianismo, ya que como no van a someterse
a ese, a esa idea grupal, no se van a homogeneizar, son un potencial peligro. La religión, así planteada, puede ser vista pues como una droga, al fin y al cabo, de uso obligatorio. ¿Qué pasaba hace 100 años si no eras cristiano, si no eras católico? ¿Mm? Pensadlo. ¿Qué pasaba hace 500 años con aquel que no era católico en España? Fuera de España, o lo mataban. ¿Por qué? Pues porque no te interesa tener estridencias en la norma. ¿Mm? De hecho, según Marx, la religión sería el opio del pueblo. Sin embargo, las ideologías no son acaso lo mismo que una religión. Las ideologías buscan extenderse tanto como les sea posible. Es decir, homogeneizar. Por ejemplo, el comunismo, es evidente que el comunismo trata de homogeneizar a la población. Sin embargo, en el capitalismo sucede lo mismo, pero de forma oculta o latente, ¿vale? Que no aparente. Se da la libertad de elección en el capitalismo al individuo, pero esta de regirse única y exclusivamente por el valor del dinero. ¿Qué pasa? Que si todo el mundo piensa en función del dinero, son fáciles de anticipar y por lo tanto de controlar o manipular. Como decía, esto puede parecer que son visiones complotistas, pero al fin y al cabo es lo que es una... El humano siempre va a tratar de controlar. El humano trata de controlar la naturaleza, a los otros humanos, porque es la forma en que nos podemos sentir seguros a nivel inconsciente. Y aquí no quiere decir que se haga de forma consciente, como decía hace un momento, no se trata de manipular de forma consciente, pero de forma inconsciente, alguien que está en el poder es muy difícil que no busque controlar. Y para controlar no hay nada mejor que homogenizar. Y es que al controlar el entorno, al homogenizarlo, hay menos variables a tener en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, es todo más anticipable y hay menos sorpresas. Sin embargo, hablemos de lo que es el tabú de las drogas. El tabú de las drogas nunca fue ético, nunca fue por una cuestión ética, ¿eh? El origen fue el dinero y el poder. Siempre lo son. ¿Mm? La ética nunca está detrás de ninguna decisión a nivel político. Nunca. Siempre hay dinero o poder detrás, ya sea de forma consciente o inconsciente, que es todavía mayor el problema. La ola modernizadora de finales del XIX, en la que se considera que el individuo drogado no es un miembro útil para la sociedad, esta idea se combina con la llegada y expansión de nuevas drogas a Occidente. Por ejemplo, los opiáceos y distintos estimulantes, pues el opio, la cocaína. Por ejemplo, la expansión del opio en Europa tuvo lugar ya desde mediados pasados del siglo XIX, ya con el fin de las guerras del opio. Eh, en 1870 comienza la Segunda Revolución Industrial, ¿vale? Entonces coincide la llegada de las drogas con la Segunda Revolución Industrial, en la que se busca el productivismo, que el individuo sea productivo para la sociedad, que pueda trabajar tanto como sea posible. La cultura, al tomar estos matices productivistas, hace que el individuo sea entendido como alguien que ha de aportar a la sociedad o irse a otro lado. Entonces aquí nacen ya las primeras leyes contra las drogas. Las primeras leyes, por ejemplo, contra el opio, en 1870, tuvieron lugar contra inmigrantes chinos. Luego, la cocaína a principios del siglo XX se prohibió a los negros en Estados Unidos. La marihuana, en la década de 1910, se prohibió a la población de origen mexicano en Estados Unidos. ¿Qué patrón vemos aquí? Vemos el patrón claro de que se hacen leyes para las minorías, las que no entran en la norma. Las cosas van bien a nivel económico, entonces no vas a hacer cargar a toda la sociedad con ese peso, porque no te interesa enfadarlos. La economía va bien. Pero con el final de la Revolución Industrial, en 1914, Primera Guerra Mundial, comienza la gran prohibición en países occidentales, desde Islandia hasta Estados Unidos. Se prohíbe alcohol y todo lo que haya por encima del alcohol se prohíbe, ¿vale? La situación económica entonces ya apoya la idea de que la economía va mal porque los trabajadores son depravados en su uso de drogas. Pero ¿cuál es la verdadera intención que hay detrás? La economía, el dinero.
no había un impuesto como tal sobre las drogas. Un claro ejemplo de esto es cuando se descubrió la coca, la planta, y se empezó a importar a Europa. La Iglesia católica en aquel entonces tenía como una especie de impuesto sobre todos los productos que se vendían y compraban en el mercado. ¿Qué pasa? Que la coca era un producto nuevo, entonces no traía de forma tradicional ese impuesto que tenía la Iglesia puesto. ¿Y qué pasa? La Iglesia quiso prohibir la coca. ¿Y cómo se soluciona esto? Aplicando una tasa, un impuesto, un IVA, que le iba a la Iglesia. ¿Qué pasa? Pues legal, la hoja de coca totalmente legal, ningún problema. ¿Y qué pasa ahora en Estados Unidos? ¿Por qué se ha legalizado? ¿Cuáles son los argumentos que se dieron en instancias políticas para legalizarlo? La economía. Sí, que iba a reducir el consumo, que iba a ser reducir el marginalismo y tal, pero la razón es porque se iba a aplicar un nuevo impuesto. Un nuevo producto implica un nuevo impuesto, lo cual interesa a la economía, a los poderes políticos para tener más presupuesto. Por lo tanto, ¿es entonces legítimo este tabú? Porque si la motivación es económica, ya sea a nivel particular o público, la motivación de todo el mundo no es el dinero, no es la economía. No todo el mundo piensa en función de esos valores. Por lo tanto, ¿tiene sentido este tabú sobre las drogas? Y es que la droga tiene un efecto en primer lugar sobre la psique humana, como decíamos antes, y en última instancia sobre el cuerpo. Por lo tanto, es un asunto meramente personal su consumo. Es decisión del individuo alterar su psique y su cuerpo. Ya está. Eso para empezar. Hablo del acto de drogarse. La venta y la compra de drogas es otra cosa, tal vez. Pero la decisión de drogarse, de ingerir esa droga, pertenece al individuo. El Estado no debería tener la última palabra sobre su consumo porque es una libertad básica. El qué decido hacer con mi cuerpo. Sin embargo, si pensamos a través del paradigma del estado del bienestar, es decir, papá-estado, se considera que éste tiene un deber de llevar a la sociedad por el buen camino. En tal caso, medidas para luchar contra la promoción del uso de drogas o su exposición pública podría tener sentido. Y es que, al fin y al cabo, el individuo es una inversión para la sociedad. Es una inversión de la sociedad y para la sociedad. Cuando a alguien le da una sobredosis, es el sistema de salud público el que se hace cargo. ¿eh? Siguiendo esta lógica, el individuo en estado psíquico alterado puede afectar negativamente la existencia de otros individuos. Ya sea en un estado liberal o socialista, esto puede pasar. Y es que la función de un Estado es la de asegurar la seguridad a sus ciudadanos. Si no, ¿para qué tenemos Estado? Y un ejemplo claro de esto que supone problemas son las famosas sales de baño, de esta última década. Droga caníbal, ¿no? De gente que cuando está drogada, alguna gente le hace una ración que necesitan pegar un bocado a alguien, ¿vale? A lo mejor le muerden el cuello, a lo mejor le muerden el culo. Pero si te muerden el cuello y te arranca la yugular, pues tenemos un problema. ¿Mm? Entonces, ¿pueden todas las drogas ser legales? Sí, no. ¿O pueden algunas ser legales? Si pueden serlo, ¿cuáles? ¿O cuáles no? Estas son preguntas que no tienen una respuesta correcta. Solo pequeños ajustes, ¿vale? Un avance paulatino en la buena dirección es lo que puede permitirnos llegar a un óptimo. Es decir, legalizas algo, ves qué tal funciona, si funciona, sigues, extiendes, si no, reduces, y es así como se podría plantear. Entonces, ¿por qué legalizar? ¿Cuáles son los argumentos para legalizar el uso de drogas, la venta y compra de drogas? ¿Qué drogas? ¿Cuáles? Eso es algo en lo que no me voy a meter. Porque tengo claro cuáles sí, tengo claro cuáles no. Pero hay algunas que están en un limbo. Y es muy difícil opinar sobre ello. Pero con lo que conocemos tradicionalmente, en principio no debería haber problema. Ya drogas sintéticas, cosas raras como esto, drogas caníbales y tal, pues sales de baño, pues supone un problema. Legalización, entonces, como solución a largo plazo, ¿qué se busca hacer cuando se legaliza? ¿Qué funciones tiene la legalización? ¿Por qué sería la solución? Pues voy a dar mi punto de vista aquí.
en base a datos y a hechos, ¿vale? En primer lugar, la legalización está probado en todos los países en los que se legaliza, se reduce el consumo a largo plazo. Ya está. Ha pasado en Uruguay y ha pasado en Estados Unidos. Al legalizar se reduce el consumo, pero es que también se puede promover su consumo de forma responsable. Es decir, te pueden enseñar cómo consumir drogas. De la misma forma que te enseñan a cómo conducir, te enseñan a cómo no conducir, ¿no? Porque ¿cuánta gente muere por accidentes de tráfico al año? ¿Y por eso prohibimos los coches? No. Entonces yo propondría una solución ponderada, ¿no? Como decía, está demostrado a nivel estadístico que la legalización tiene por efecto la reducción del consumo a largo plazo. Es posible que en un primer momento el consumo aumente debido a que es una novedad, sin embargo a largo plazo siempre decrece, siempre. Esto se ha visto actualmente hasta ahora con el alcohol, con la marihuana, con el opio, en momentos en los que fue legal. De forma inversa, la ilegalización, la criminalización del consumo de drogas, tiene por efecto a largo plazo el aumento del consumo. ¿Por qué? Porque el mal siempre encuentra su camino, ¿no? Y es que así lo que haces es crear un tabú, y el tabú significa una tentación, y la tentación es lo que mueve al ser humano en sus acciones en muchísimos casos. Por eso, al eliminar esa tentación, al eliminar ese tabú, eliminamos el atractivo en gran parte. ¿Cuántos chavales no se drogarán porque es atractiva la idea de hacer algo que es subversivo, algo que va contra lo que te han enseñado? Además de que si quitamos el atractivo de hacer algo que va contra la sociedad, solamente queda el aspecto lúdico y el aspecto terapéutico. Y para que quienes digan, no, la droga, no, que terapéutico, no sé qué, todo lo que te tomas de medicamentos son drogas, para empezar. Con mayor o menor nivel de adicción, pero drogas, especialmente ansiolíticos, como decíamos. Pero, para quien no lo sepa, el cuerpo humano tiene un sistema endocannabinoide, es un sistema que únicamente existe para el procesamiento del cannabinol, que son agentes que solamente se encuentran en el cannabis. Vale. De la misma forma que tenemos un sistema nervioso, un sistema endocrino, tenemos un sistema endocannabinoide. Para quien quiera buscar, ¿por qué más legalizar? Pues por la mera idea de una coherencia legal, ¿no? Si tenemos legalizados el tabaco y el alcohol, los antidepresivos, ¿por qué eso sí y el resto no? ¿Por qué alcohol, tabaco, antidepresivos sí y marihuana no? Si tú encierras a 10 tipos en una habitación y les das marihuana, en el peor de los casos, cuando abras media hora después se han dormido y en el mejor de los casos se están riendo. En el caso del alcohol, en el peor de los casos se han matado. Y esto es muy cierto. Para quien haya salido de fiesta, un mínimo sabrá de sobra cómo se ponen ciertas personas cuando consumen alcohol. Además de que nadie ha muerto por una sobredosis de marihuana. Hay un porcentaje de la población, muy bajo, muy reducido, que tiene predisposición a que le cree brotes psicóticos. Pues de la misma forma que hay intolerancias, pues hay intolerancias a ciertas sustancias para ciertas personas. Esto de nuevo es algo que podríamos hablar largo y tendido solamente del caso de la legalización de la marihuana o cosas así, pero ahora no tiene sentido. Como decía, estaba hablando ahora de la comparación entre marihuana y alcohol y tabaco, pero existen las drogas legales como los ansiolíticos, ¿no? Y es que desde el COVID se está solucionando, entre comillas, la llamada epidemia psicológica, ¿no? De toda la gente que ha quedado con ansiedad, con problemas psicológicos a raíz del encierro del COVID, la situación social que supuso. Y se está tratando esto a base de ansiolíticos y antidepresivos, ¿vale? Básicamente se promueve su uso. Sin embargo, se tiene mano dura con drogas tradicionales, como decía la marihuana, que se conoce de sobra. ¿Cuáles son sus efectos a corto y a largo plazo? Y, sin embargo, se permite el uso de esto de benzodiazepam, que son cosas... Es que hay gente que muere por sobredosis de esto, de forma habitual. Otra cosa es que no aparezca en los periódicos, pero la gente muere por sobredosis de estas mierdas. Hasta cosas menores como los corticoides pueden crear adicción. Y esto me lleva a la idea de que hay que tomar una decisión. O legalizas o ilegalizas. Pero si legalizas, ilegalizas todo. Me legalizas también el alcohol, el tabaco y los antidepresivos. Y un año después me dices qué tal va la sociedad. Pero como eso
como cualquiera que tenga dos dedos de frente, creo, podrá ver, una sociedad así sería inimaginable porque se iría todo al garete. Necesitamos, como decía, ese engrasante social. Por lo tanto, optemos por una solución liberal. Todo legal, pues poco a poco ir legalizando. No todo de golpe, evidentemente. Eliminar el tabú ayudaría, por lo tanto, a reducir el consumo, a hacerlo más responsable, a mejorar la salud mental, ¿vale? Por las neurosis que pueda crear la psique humana el hecho de estar rompiendo un tabú social o sabemos esto cómo va. También el aspecto psicológico sobre las drogas es muy complejo. No sobre las drogas tanto, sino sobre la idea de consumir drogas, de la misma forma que hay cosas en la sociedad que ya no se hacen. Existe tabús sociales con muchas otras cosas. Hoy en día se está creando un tabú social con lo políticamente correcto, por ejemplo. Además de que todo esto ayudaría a aumentar la recaudación del Estado. Porque, como decía, un nuevo producto significa más impuestos sobre el valor añadido, más IVA. Y, asimismo, reduciríamos la criminalidad, porque si legalizamos esa actividad, ya los criminales no serán criminales por vender drogas, serán criminales por otras cosas. ¿Eh? Por otras cosas que sí que sean más graves, creo yo. Si te pones a ofrecer servicios de sicario, pues yo creo que es más grave que vender marihuana, ¿no? Hay países en los que te pueden condenar a muerte por llevar un porro encima. ¿Eh? Singapur. Miradlo. Visto desde este punto de vista, un punto de vista un poco hippie, digamos, naturalista, ¿vale? Las drogas están en la naturaleza desde antes que nosotros, entonces, si ya está en la naturaleza antes que nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decir que eso no es bueno? Pero claro, esto tiene un argumento en contra muy obvio. En la naturaleza también existe veneno, veneno de escorpión, no por eso nos lo bebemos. ¿Eh? Entonces, la justificación hippie no me gusta para este caso porque creo que lo que hace es quitarle seriedad al asunto y deslegitimar la justa legalización de drogas por razones mucho más coherentes y racionales. Las drogas en su forma natural, eso sí, existen en dosis no mortales. Los hongos alucinógenos, tú no te puedes pegar una sobredosis encontrándote un hongo ahí de repente. Necesitas varios. Entonces, digamos que la naturaleza ya tiene su justa medida. Y son, al fin y al cabo, sustancias que están ocultas, que no, tú no vas por la calle y dices, oh, mira, droga, por el campo y dices, oh, mira, algo con lo que colocarme. No. Se requiere de un procesamiento, ¿vale? Una acción humana para convertirlos en algo que pueden ser perjudiciales para la salud. Pero si está en su estado natural, por ejemplo, la marihuana se consume en su estado natural, al fin y al cabo. Los hongos se consumen en su forma natural. La cocaína no. La cocaína estamos extrayendo algo de una planta. Ahí ya estamos alterando algo. Es algo que tal vez no deberíamos consumir. Y, de nuevo, aquí la línea entre una cosa y la otra es muy estrecha y esto merece un debate mucho más extenso. Entonces, la idea sería, yo la propuesta que hago aquí sería legalizar muy poco a poco, ¿vale? Para introducirlo de forma paulatina en la sociedad de nuevo, porque algo que has quitado bruscamente, de forma abrupta de la sociedad, no puedes coger y reintroducirlo así como si nada. Pero, ¿tan mal estábamos hace 120 años como para tener que prohibir todo? ¿Mm? No creo. De hecho, las mayores atrocidades del ser humano registradas en la historia se han cometido en momentos de la historia en los que no existía el consumo de drogas porque era ilegal. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos los genocidios que hubieron en este siglo pasado, genocidio de los judíos, genocidio en Ruanda, genocidio armenio. Todo esto es en un momento de la historia en que no habían drogas. No digo que sea una causa directa, pero es curioso cuanto menos. Que a largo plazo yo lo que creo es que habría que legalizar, ¿vale? Y que sea el individuo el que, al haber perdido ese tabú, esa tentación de el consumo por el consumo únicamente, por la satisfacción psicológica de hacer algo subversivo, esté consumiendo porque quiere consumirlo, porque le aporta algo. Porque tú no vas a hacer algo que te hace daño, ¿no? A no ser que estés
en un caso de drogadicción. Pero de nuevo es una pescadilla que se muerde la cola, entonces hay que romperlo, ese círculo vicioso. Como decía, yo lo que haría sería legalizar aquellas drogas que se encuentran de forma natural. Es decir, los distintos tipos de cactus estos del continente americano que tienen efectos psicodélicos, pues el peyote, el San Pedro, todas esas cosas se podría legalizar poco a poco. Ya se consume, lo que pasa es que lo harías legal, podrías poner una tasa sobre ello y quitarías la parte criminal de todo el rollo. Hongos, lo mismo. Marihuana, lo mismo. Cocaína, ahí ya no. Por eso empezar con esas cosas que sabemos ya que están presentes en esa forma en la naturaleza y que el humano ha consumido desde tiempos inmemoriales. Entonces, si hemos llegado hasta donde estamos, consumiendo drogas, no creo que por seguir consumiéndolas vayamos a ir a peor.